Viajeros, es un poco confuso de las terminales de autobuses en Chiang Mai porque hay un par, pero la principal es esta que es Arcade, pero hay dos terminales, una enfrente de la otra, y entonces dependiendo del destino al que vas, sale de una o de la otra, pero en internet no hay mucha info, entonces que siempre llegas a una y te mandan a la otra y así. Bueno, el chiste es que por 207 bahts, autobús a Sukhothai con la compañía Wintour, pero como había mucho tráfico, perdí el de las 12, entonces salgo en el de las 12:40. Vámonos. Viajeros, llegué por fin a Sukhothai después de 5 horas y media en el autobús, y este es un hotel de precio mediano que lo contraté porque les quiero enseñar que en Tailandia hay muchas opciones de alojamiento, no solamente hostales, y también hay hoteles de muy buen precio como este, y además tiene así la arquitectura tailandesa, está bien bonito. En Sukhothai hay dos opciones para quedarse, en el viejo Sukhothai y en el nuevo Sukhothai. Yo estoy en el nuevo Sukhothai, que está a 12 kilómetros de la zona de interés. Aunque es más conveniente hospedarse allá, es más barato hospedarse acá. O sea, la relación calidad-precio, según lo leí en muchos lugares, es mejor acá. Este es mi cuarto, que la verdad está bastante decente. Hay wifi. El desayuno no está incluido, pero está incluido un gratis. Van por ti y te llevan a la estación de autobuses. Vamos a hacer la prueba del colchón y ya mañana tempranito a gozar. Oh, reboté y todo, ¿eh? Creo que voy a dormir bien aquí, viajeros. Buenas noches. Buenas viajeros, hoy tocó madrugar, así que les doy la bienvenida al Parque Histórico de Sukhothai. Sukhothai es conocido o reconocido como la primer capital tailandesa, aunque dicen los que saben que esto no es completamente correcto, ya que en el norte había ya reinos establecidos como el de Lana, que tenían ya siglos de existir. Sin embargo, lo que sí es verdad es que durante el apogeo del reino de Sukhothai, todo lo que se dio en arte, en cultura, en arquitectura, es lo que hoy conocemos como meramente tailandés. O sea que sí se puede considerar a Sukhothai como la cuna de la cultura completamente tailandesa. Bueno, eso es según lo que yo leí. Toda la zona histórica de Sukhothai antiguo son unos 70 kilómetros cuadrados. Está dividido en zonas. Esta es la más popular de todas, la más visitada, que es la zona central. Cada una cobra una entrada diferente y lo mejor es rentarse una bicicleta para recorrer lo más posible. Ese de ahí es el templo más famoso de todos, que se llama Wat Mahat. Algo así. Mi tailandés no es muy bueno, pero bueno, era digamos el centro neurálgico espiritual del reino de Sukhothai, y es el templo más grande, más bonito. Está rodeado por 200 pagodas. Se cree que fue construido para albergar 2 reliquias de Buda, y digamos que este es el estilo Sukhothai que fue imitado a lo largo del reino. Digamos que aquí este fue el nacimiento, la cuna del estilo arquitectónico sukhoitanese. Cheque bien. Alrededor hay unas figuras de 111 monjes rezando. Ahorita, por el momento, voy a dejar la zona central para venir aquí en la tarde a ver el atardecer. Y ahorita nos vamos a ir. Ahorita les digo cuál, porque estamos haciendo el plan.
Viajeros, este es el Wat Sri Shum. Ya les advertí mi tailandés, pero se los digo tal y cual se escribe. La chava del hotel me hizo el favor de darme un mapa y marcarme todos los templos que valían la pena visitar, y este es uno de ellos. Ya estoy en la zona norte de la zona arqueológica, recorriendo en bicicleta, todo está muy cómodo, y este es el Buda más grande de toda la zona arqueológica, mide casi 15 metros de altura. Y se le conoce como el Buda que habla, porque antiguamente la gente creía que este Buda les hablaba. Lo más seguro es que el que hablaba era un humano que estaba asomado ahí en esa ventanita, pero bueno, la gente quiere mucho este Buda, viene, le trae ofrendas. Antes se podía subir, pero no sé si alguien se cayó o qué pasó, porque ya no se puede. Pero está bien padre, está muy bueno para las fotos y me gusta, está enorme este Buda. Además le ponen hojas de oro en la mano y en las uñas y se ve muy cool. Fui testigo de una estafa. O sea, les conté que la gente va al Buda ese sentado y le da ofrendas. Esas ofrendas son generalmente flores de loto que la gente compra en los puestitos que están fuera del templo. Pues había un montón de ofrendas ahí puestas en la pierna de Buda, y como yo me quedo en los lugares mucho tiempo porque me gusta esperar a que no haya tanta gente para la foto, bla, bla, de repente llegó una señora y agarró todas las ofrendas y las metió en una bolsa. Entonces la observé bien, dije, a ver, me voy a grabar su cara como viene vestida y todo. Y cuando salí, es la misma señora que vende las ofrendas. O sea, que digamos que las recicla, las vende, luego va por ellas y las vuelve a vender, y no sé cuántas veces haga eso en el día. Bueno, pero ahora estamos en otro templo, viajeros. Este templo es uno de los más antiguos. Fue construido por ahí de 1238. Y este estilo arquitectónico es otro porque fue construido por el reino Khmer o Khmer. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero este gran reino que tuvo su capital en Angkor Wat, en Camboya, que es uno de los sitios más hermosos que he visto en mi vida. Este templo fue construido en ese estilo, solamente que solo sobrevive una de las torres. Toda el área histórica de Sukhothai es patrimonio de la humanidad y ha habido bastantes trabajos de restauración, aunque dentro de lo que se puede, porque muchas cosas están bastante en ruinas, pero muchos de los templos y de los budas están parcialmente restaurados. Pero está hermosísimo el sitio. Normalmente la entrada a las zonas arqueológicas cuestan 100 bahts, pero ahora para conmemorar la muerte del rey son gratis, pero hasta el 31 de enero, es decir, cuando estén viendo este video seguramente ya vuelven a costar 100 bahts. También hay que pagar 10 bahts por cada bicicleta en cada de las zonas que entren. Viajeros, me está gustando muchísimo este lugar. Un consejo, levántense temprano para que visiten la zona arqueológica con buen clima, porque en Sukhothai hace mucho calor, y eso que ahorita es invierno, pero el pronóstico dice que vamos a llegar a 34 grados, pero se puede poner peor, mucho peor. Entonces, si lo visitan temprano en la mañanita o a la hora ya cerca del atardecer, van a tener un mejor clima y mejor luz para sus fotos. Aquí cerquita de la puerta principal del parque histórico está la calle llena de restaurantes. Todos son básicamente lo mismo y como que uno no se destaca del otro. Entonces pues yo caminé y a ver cuál me latió, cuál me llamaba la atención. Y lo que quiero probar son los noodles estilo Sukhothai, que son pues básicamente unos noodles que tienen cacahuate, hierbas. Estos vienen con pollo y me los pedí secos, o sea, estos no tienen caldo. Y pues vamos a ver qué tal. Ahorita les digo, necesito mis dos manos, así que creo que no me voy a grabar. Ahora estoy en el complejo del sur, viajeros, que aquí hay un par de templos que la chava del hotel me señaló. Luego también leí en un blog que los que están al sur no vale la pena visitarlos. La verdad, esto de los templos y eso, más que valer la pena el verlos, creo que también hay que darse su tiempo como de estar. A mí lo que me gusta es que me siento en una sombrita y me pongo a leer. Así que les voy a enseñar un poco de los templos, pero también a lo mejor en videos se ven un poco parecidos todos. No los quiero aburrir con templos y budas. Pero lo que les quiero decir es que si vienen a Sukhothai, sí réntense
su bici, entréguenle el día a los templos y relájense, llévensela tranquilo. Ahorita es la peor hora del día por el calor, así que voy a buscar una sombra y este es el Chetupón, así se llama, Wat Chetupón. Miren viajeros, esto es la antigua muralla. Esta muralla, digamos que está alrededor de lo que ahora es la zona central de la parte histórica. Pero lo curioso es que son 3 murallas, no solo una, sino son 3, y entre muralla y muralla tienen un canal. Está muy interesante. Si la ven desde arriba se pueden ver perfectamente los 3 aros que están pegaditos. He regresado a la parte central para recorrer los templos que me faltan y algunos monumentos, y aquí también voy a esperar a que dé el atardecer. Está bien a gusto, mira nada más. Viajeros, ha sido un día precioso, el día ha estado increíble, qué bonito lugar, ha sido una gran sorpresa y no saben cómo lo he disfrutado en la bicicleta. Ha sido un gran día y creo que ya encontré mi spot para disfrutar de un increíble atardecer. Otro para la colección, qué cosa, qué belleza, disfrútenlo viajeros junto conmigo. Ya me instalé, viajeros, en otro tuk-tuk. Muchísimas imágenes de Buda fueron destruidas. Hay una de ellas que cuenta la leyenda que la cabeza fue cortada y cayó a los pies de un árbol bodhi. Ese langostino acabó con mi presupuesto, más no con mi apetito. Viajeros, estoy muy triste.